A la sombra del muro de Adriano, en el norte de Gran Bretaña, los arqueólogos excavan entre los escombros en ruinas de un enorme misterio romano. Este edificio fue hecho para algo especial. Es algo inesperado, muy emocionante. Descubren tesoros antiguos enterrados que no han visto la luz durante casi 2000 años. ¿Es un borde? Si no es un muro, ¿qué es? Esto es extraño, ¿no? Que revelan los secretos de un mundo olvidado en la frontera más silvestre y septentrional de Roma. Vino un perro y lo marcó con la pata. Es totalmente asombroso, es fenomenal. Es solo un momento en el tiempo. Los tesoros perdidos de Roma. Los secretos de la gran muralla romana. El muro de Adriano. La estructura más grande que han construido los romanos, hecho en el año 122 después de Cristo, definía el borde más septentrional del imperio más grande que el mundo jamás había visto. Esta fue la última frontera, donde terminó el imperio de Roma y comenzó el territorio bárbaro. El muro de Adriano es fascinante. Al mirar una frontera romana, no son solo grandes muros los que crean una frontera. De hecho, se trata de una cultura dinámica, un paisaje dinámico. A más de 1.600 kilómetros en Roma, los monumentos espectaculares son un testimonio duradero de la gloria de esta ancestral civilización. Pero ahora, equipos de arqueólogos investigan los márgenes del poderoso imperio de Roma para descubrir los secretos de sus puestos de avanzada más distantes. La mayor parte de la información aún no se revela, y eso es emocionante. Es una misión para dilucidar cómo los romanos mantuvieron sus fronteras lejanas y descubrir cómo era la vida para aquellos en los límites más silvestres del imperio. Con solo reunir sus restos, puedes ponerte en contacto con las personas que vivieron hace miles de años. Es como sumergirse en la historia, y es algo genial. En busca de respuestas, el arqueólogo Andrew Birley reclutó a un ejército de voluntarios para excavar un enorme fuerte fronterizo. Conocido como Vindolanda, se halla a solo 1.600 metros al sur del muro de Adriano. Oh, aguarda un segundo. Aquí tienes. Ten cuidado. Muy desmenuzable. Lo que tenemos es tal vez un pequeño denario de plata, una moneda romana. Nos va a ser muy útil para fechar el terreno en que trabajas. Andrew dirige la excavación y ha vivido y respirado este increíble sitio durante toda su vida. Soy la tercera generación de arqueólogos en este sitio, y mi familia se involucró con Vindolanda de una forma u otra desde 1929. En casi 100 años de excavar este fuerte, Andrew y sus antepasados se han propuesto como misión desmantelar este sitio roca por roca. Al ver rocas como esta a mi alrededor, parecen polvorientas ruinas romanas. No debes olvidar que estaban pobladas, construidas y habitadas por gente de verdad. El fuerte de Vindolanda es el lugar perfecto para descubrir los secretos de la vida en esta frontera silvestre. Fue construido por los soldados romanos, enviados a conquistar esta región 50 años antes del muro de Adriano, mientras los romanos avanzaban al norte en Gran Bretaña. Después de su invasión, enfrentarían batallas en cada paso del camino. En el año 60 después de Cristo, un líder tribal del sur, Boudica, se rebeló contra la invasión romana. Quemó sus ciudades, pero finalmente prevaleció el ejército romano. Más al norte, otra líder feroz, Cartimandua, también se resistió, pero se rindió y se entregó a los rebeldes a cambio de riqueza y protección. Pero las tribus más al norte no cedieron ante los invasores. Asaltaban los campamentos romanos y eran una amenaza aterradora. Los romanos necesitaban una solución al problema. Vindolanda, una enorme base de poder, fue el intento de los romanos de socavar el norte bárbaro. Fue un cuartel más de 300 años hasta el final del Imperio Romano. Vindolanda es una increíble cápsula de tiempo preservada en este paisaje. Fue el hogar de miles y miles de personas. Una excavación como esta nos dará mucho más detalle de cómo vivían esas personas. Y es una oportunidad que no podemos perder. Es única. Cada roca que levanten puede revelar otra pista sobre la historia de aquellas personas que vivieron en esta frontera. Andrew y su equipo de voluntarios se concentran en la esquina suroeste del sitio.
Bien, saquemos eso y veamos si hay algo sobreviviendo en ese lodo. Tal vez sí o tal vez no. Lo que tenemos ahí es la enfermedad del bronce y el artefacto se ha podrido dentro del suelo. Es muy frustrante. Tiene el trozo de un broche y el resto no está. Buen comienzo. Iré a buscar una bolsa. Bajo la atenta mirada de Andrew, los voluntarios comienzan a revelar pisos y paredes en todo el sitio. ¿Puedo dar un vistazo por aquí? Sí. No lo sé, creo que es... metálico. Un sonido metálico. Estás muy cerca, justo ahí está muy duro, como la superficie donde trabajaste por allá. Sí, así es. Los muros emergentes son evidencia de edificaciones sustanciales. Es bestial, ¿no crees? Sí. Más y más muros comienzan a aparecer. Ese muro está debajo de ti, debajo de tu pala. Y no tienes rastro de la pared donde estás arrodillada, ¿verdad? No, sácalos y mira si ves el borde de una esquina. Parece un laberinto completo de muros superpuestos, pero según el ojo experto de Andrew, revela distintas capas de ocupación. Son cientos de años de personas que vivieron aquí, edificio tras edificio, puestos uno arriba del otro. Una demolición y otra construcción. La evidencia de Vindolanda sugiere que a lo largo de su ocupación en esta frontera, aún antes de que se hiciera el muro de Adriano, los romanos debieron reaccionar con frecuencia y adaptarse a nuevos desafíos. La gran magnitud de un edificio es especialmente intrigante. Donde estoy parado es un espacio emocionante. Estoy dentro de un cuartel, en una habitación, y estos escombros son los muros derrumbados en las habitaciones del complejo. La presencia de la caballería muestra la fuerza de los guerreros de aquí. El ejército romano estaba formado por legiones de infantería, pero sus regimientos de caballería eran su fuerza de combate más poderosa. Los jinetes más elitistas eran soldados altamente entrenados llamados alae, enviados a la frontera de Gran Bretaña. Está claro el despliegue de Roma de sus tropas más duras contra las tribus del norte. Algunos de los mejores jinetes de todo el imperio fueron elegidos para unirse a esta unidad de élite. Con un alcance diario de hasta 80 kilómetros, podían responder rápidamente dónde y cuándo surgiera una amenaza en las fronteras silvestres de Roma. Las excavaciones de Andrew en Vindolanda revelan el verdadero nivel de fuerza militar que los romanos necesitaban para ganar y luego mantener su frontera más septentrional. Las fronteras romanas son de los espacios más emocionantes de la historia. Una zona de contacto donde ocurría cualquier cosa. Originario del estado de Nueva York, el arqueólogo Rob Collins ha hecho de la frontera norte de Roma su hogar y su pasión en los últimos 20 años. Rob ahora busca en el terreno alrededor de Vindolanda más evidencia de cómo los romanos se protegieron al borde del imperio. Si miro este surco en el suelo, no es algo natural. Está hecho por el hombre. Hay un corte marcado en B y va hacia el este y el oeste. Este surco se extiende a la distancia y corre en la misma dirección que el muro de Adriano. Su forma de B sugiere que es militar y hay señales de que pudo ser defensivo. Es increíble. Se ven bultos y protuberancias, tierras de césped cortado tomado del paisaje circundante, que fueron apiladas y construyen un montículo grande detrás de esa zanja. El montículo es evidencia de que alguna vez fue un enorme muro de césped. El que edificaran en el césped puede sugerir que los romanos necesitaban velocidad. Lo que necesitan para el muro de césped está aquí mismo, en el paisaje local. Fue una solución rápida para crear una defensa fronteriza. Las poderosas fuerzas en el fuerte de Vindolanda no fueron suficientes para contener al enemigo. Es una zona de peligro. Había guerras, también asaltos. Los romanos estaban en un paisaje activo que iban afianzando. Este muro de césped y la zanja fueron un paso crucial en la lucha de los romanos para ganar esta frontera. Fue el comienzo del mayor proyecto de construcción en la historia romana.
Los romanos hicieron el muro de Adriano después de 40 años de intensa hostilidad. Medía 117 kilómetros de largo, hasta 5 metros de altura y 3 metros de grosor. Estaba custodiado por pequeños fuertes a intervalos regulares y torres de vigilancia en el medio, con soldados día y noche. Paralelamente al muro, sobre su lado norte, cavaron una zanja defensiva. Y en el lado sur, guarniciones estratégicas albergaban a cientos de soldados. Está claro que este territorio silvestre era tan peligroso que podía ganarse solo con una guerra masiva y una gran presencia militar. Se necesitaron unos 15,000 hombres en 6 años para construirlo. Casi 2,000 años después, su supervivencia da cuenta de la calidad de su mano de obra. Rob camina al lado del muro, examinando cada centímetro de su superficie. Esta es una roca muy normal para el muro de Adriano. Pero lo que hizo también quien talló la roca fue tallar este falo en relieve. Es fascinante. En la época romana, el falo era un símbolo usado para la buena suerte, para la protección. Era el tipo de objeto que alejaba el mal de ojo. Entonces, la inclusión de un símbolo fálico es una forma de activar esa sensación de protección. Es un atisbo extraño de la mentalidad romana y un recordatorio muy humano del miedo que sintieron los soldados al construir el muro mientras conquistaban esta frontera agreste. A 736 kilómetros en Calcrise, Alemania, en otra de las fronteras remotas de Roma. Consigan la pequeña sierra de mano y quiten las bolsas de arena. Un equipo de arqueólogos también busca pistas sobre la vida en la línea del frente. Los romanos marcharon en esta zona desierta con la intención de conquistar. El arqueólogo Stefan Burmeister investiga para saber exactamente qué sucedió. Queremos saber qué realmente tenemos en este sitio. Pudo haber sido un campamento romano y esperamos saberlo este verano. Este sitio cubre cerca de 24 hectáreas y encontrar un campamento es como hallar una aguja en un pajar. Nada. El problema de identificar un campamento romano es que se trata de un hecho muy corto en el tiempo. Tal vez lo instalaron en una noche. No es una instalación muy fuerte. Son muros hechos con rapidez, no muy grandes ni firmes. Y esto es muy difícil de detectar después de unos 2,000 años. Siglos de crecimiento forestal hacen que descubrir un campamento perdido sea un gran reto. Pero al escanear el suelo, es obvio que las pistas siguen enterradas ahí, y el equipo está decidido a descubrirlas. En los bosques del norte de Alemania, es un objeto de metal. El equipo de arqueólogos comienza a encontrar lo que esperan que sean las primeras pistas tentadoras de un campamento romano perdido. Tenemos un suelo marrón que desciende aquí en este fondo con forma de V y encaja muy bien con la idea que tenemos de un campamento romano. La zanja en forma de V es una defensa rápida y eficaz. Marcándola con postes, Stefan y su equipo han seguido la línea del surco y parece rodear el área donde están cavando. Creen que es una sólida evidencia de un campamento. En su laboratorio en el sitio, analizan cientos de pequeños fragmentos de metal descubiertos en el suelo. Hay muchos accesorios de bronce, accesorios como hebillas de cobre. Es como un gran rompecabezas. Tenemos al menos 300 fragmentos que tenemos que armar. La conservadora Rebecca Coiter limpia a mano minuciosamente cada fragmento. Los examino bajo el microscopio, los limpio poco a poco. Lleva mucho tiempo, pero es necesario para no dañar más los objetos. Mientras Rebecca quita 2,000 años de suciedad y corrosión, los fragmentos comienzan a revelar sus secretos. Tenemos una coraza y tiene un par de accesorios como una arandela que se trabaja en forma decorativa.
Este es el blindaje más antiguo que se ha encontrado de forma tan completa. La coraza es un hallazgo increíblemente raro. Cuando Rebeca haya limpiado la armadura, promete una visión igualmente rara de la vida y la muerte de un soldado en las fronteras agrestes de Roma. A solo 1,5 kilómetros al sur del muro de Adriano, en el fuerte de Vindolanda. Esto te podrá interesar. Se ve muy interesante. Sí, es el mismo recipiente. Tienen razón, tienen una gran variedad de objetos. Son bastantes. Andrew y su equipo continúan retirando los escombros en busca de valiosas pistas sobre la vida de los romanos que se establecieron en la frontera con Gran Bretaña. ¿Puedo darte eso? Excelente. Muy bien. Gracias. Buen comienzo. Bien, registremos eso. Amy, muchas gracias. Marta Alberti es la segunda al mando de la excavación. Un voluntario encontró este bonito cuchillo de cocina. Es interesante, está en muy buenas condiciones. Es agradable retroceder en el tiempo y pensar en la vida cotidiana de estas personas y cómo se sentaban a cenar o, ya sabes, a acostarse, como los romanos. Pronto, otro hallazgo sorprendente revela más sobre la vida romana cotidiana en esta frontera. Magnífico ejemplar. Es un hermoso cuello de botella. Puedes ver el borde justo ahí. El cuerpo habría sido globular o con forma leve de pera y pudo haber sido usado para servir bebidas muy elegantes o como una especie de contenedor de perfumes y otros productos de belleza. Tiempos felices. Es un hallazgo curioso. Hombres y mujeres usaban perfume, pero tal vez no los soldados mientras defendían la frontera. El equipo busca más evidencia que revele por qué se dejó un artículo tan lujoso en el fuerte de la primera línea. En la excavación de Calcrise, el equipo excava cuidadosamente un nuevo hallazgo en el campamento romano. Encontramos partes de un animal, se aprecian estos dientes que parecen de caballo. En este contexto y por los otros perfiles fotográficos, puedo decir que es 90% romano. Este hueso de mandíbula es evidencia de un animal que tal vez llevaba suministros o incluso a un oficial de caballería. Con un caballo muerto enterrado y una armadura romana no muy lejos, la historia de este campamento se vuelve cada vez más cautivadora. Stefan se reúne con Rebeca para analizar con mayor detalle la armadura. ¿Alguna Esta idea está muy de doblada. por qué está tan doblada? Esta está muy doblada hacia abajo. Debió ser por un golpe o algo semejante. Sí. El portador de esta armadura había estado en la batalla, y un análisis químico reciente revela otra pista más siniestra sobre su destino. Le hicimos análisis de fosfato y claramente nos dan la evidencia de que debió haber un cuerpo adentro. El suelo del bosque es ácido. Durante 2000 años, la carne y el esqueleto se pudrieron dejando solo rastros químicos. Eso prueba que el soldado que portó la armadura murió con ella y aún la llevaba puesta cuando fue sepultado. El equipo cree que aún hay más en esta macabra historia. Al lado de la armadura encontramos un par de esposas para encadenar las manos y el cuello, y es interesante que estuviera tan cerca de la armadura, y creemos que un soldado pudo estar encadenado ahí. Nos da la impresión de que aquí había un legionario. Estaba encadenado y exhibido por los vencedores. El impactante hallazgo sugiere que un soldado romano con armadura de batalla fue encadenado, asesinado y lo dejaron pudrirse en la tierra. No es la imagen típica del invencible soldado romano, pero coincide con relatos antiguos de un hecho catastrófico que ocurrió hace casi 2000 años. En el año 9 después de Cristo, un jefe alemán y exsoldado romano, Arminio, se rebeló contra los romanos. Difundió el rumor de una revuelta en el norte boscoso y engañó a los romanos para que enviaran 3 legiones para reprimirla.
Arminio sabía que las legiones necesitaban espacios abiertos para organizarse en formación de batalla. Los atrajo al bosque de Teutoburgo, donde tuvieron que marchar en fila india. Los hombres de Arminio atacaron y masacraron a 20.000 romanos. Uno de los mayores desastres militares en la historia romana. Si los romanos no perdían la batalla aquí en Calcrise, es posible que la historia tomara un rumbo totalmente diferente. El éxito o el fracaso en las fronteras de Roma fue un factor clave para la fortuna del imperio. Los romanos querían conquistar al mundo entero. Después de mucho luchar, al final detuvieron su expansión en las siguientes generaciones. Los romanos debieron retirarse y trazar sus fronteras alemanas más al sur. En Möglingen, en el sur de Alemania, un equipo de arqueólogos investiga otro sitio fronterizo romano a más de 300 kilómetros al sur de la catastrófica derrota de Teutoburgo, lugar que se convirtió en la nueva frontera germánica romana. Ya no tienen que limpiarlo, pueden empezar. El sitio es dirigido por Andrea Schaflitzl. Lo que me interesa es cómo vivía la gente aquí, alejada de Roma. La vida que tenían no se menciona en los textos aprendidos en la escuela. Eso sin duda es algo interesante de ver y descubrir. Muéstrame tu basura y puedo decirte quién eres. El equipo encuentra muchas obras de piedra romana bajo los campos. Parece una masa de escombros enterrados, pero para el experto Andreas, una sección tiene la forma muy característica de una zanja defensiva, al igual que la de Calcrise. Tenemos la típica forma de V. Veamos qué tan profunda es. Bien, tenemos 1,40 m y vemos que la erosión toma alrededor de medio metro. Entonces, creemos que habría un foso de hasta 2 metros en la época romana. Es impresionante. Un foso de 2 metros es para la fortificación y la defensa. Así que es probable que le dieran, en cierto modo, un uso militar. Una zanja de 2 metros puede evidenciar un fuerte romano previamente desconocido y un indicio de que los romanos debieron armar fuertes defensas en los años posteriores a su catastrófica derrota. Andrea se adentra en el bosque circundante para averiguar hasta dónde se extendían las defensas de la frontera romana. Aquí hay piedras entre las raíces. Aquí está lo que buscamos. Son las piedras que yacen en una línea. Es el exterior de la pared que se dirige aquí, al lado de este árbol, y pasa debajo de este camino. Para el ojo experto de Andreas, una franja cubierta de hojas es evidencia de una estructura enterrada y en ruinas. Aquí, en la pendiente, hay una sección cubierta de maleza de restos bien conservados del muro. Si contamos las pendientes aquí y los escombros y calculáramos qué tan altos sería un muro de aproximadamente 3 metros de altura. Para investigar la verdadera escala del muro, Andreas examina sondeos digitales de la región. Si te elevas en el aire y usas la técnica LIDAR, puedes escanear el terreno, quitando todos los árboles, y luego verás cómo el muro recto atraviesa todo el bosque. Está claro que esto formó parte de una gran defensa fronteriza, como el Muro de Adriano en Gran Bretaña. Conocido como el Limes Germánico, los romanos armaron esta enorme defensa fronteriza en el siglo siguiente a su derrota, en el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. Se extendería a 560 kilómetros, incluiría 60 fuertes y más de 900 torres de vigilancia. El Limes Germánico sugiere los comienzos de una nueva política imperial. Los romanos notaron que antes de expandir su imperio, tenían que consolidar y defender sus fronteras. 100 años después, el Muro de Adriano se convirtió en el máximo símbolo de esta estrategia.
Andreas y su equipo siguen adelante en busca de pruebas de cómo era la vida después de que los romanos defendieran esta frontera. En el sur del muro romano en Gran Bretaña, en el fuerte de Vindolanda. Creo que encontré una moneda aquí. Los objetos siguen emergiendo. Excelente. Puedes ver que es de plata, ¿verdad? Es preciosa. Es hermosa. Veo una barba. Tiene un parecido a ti. Date Gracias. vuelta, ponte de perfil. No, es la nariz romana. Los tesoros que el equipo descubre en Vindolanda no son solo artefactos militares. Sugieren que este fuerte tiene una historia más compleja. Tenemos la mayor colección de objetos de cuero de todo el Imperio Romano, lo que consta de 7,000 artefactos de cuero, de los cuales aproximadamente 5,000 son zapatos. El material orgánico como la ropa suele descomponerse y se pierde en el registro arqueológico. Pero estos objetos están increíblemente bien conservados. Han sido enterrados tan abajo y cubiertos con tantos escombros y tanta arcilla que el oxígeno de arriba no penetra en esas capas profundas. Significa que los objetos hechos de cuero sobreviven muy bien. Estos objetos brindan una información fascinante de la vida de los habitantes del fuerte. Es un elaborado zapato de caballero, con una hermosa parte superior de cuero. Si le damos la vuelta, se aprecia un patrón de tachuelas, las cuales son muy útiles en lugares fangosos como Vindolanda, porque permiten un mejor agarre. Es un ejemplar asombroso de un zapato que usó uno de los soldados de primera línea de Roma. Pero no es el único tipo de calzado aquí. Si miramos este zapato, es mucho más pequeño. Y creemos que es para dama. Si es el zapato de una dama, hubo ocupación contemporánea del fuerte, tanto por soldados como por mujeres. Y la colección revela algo aún más extraordinario. Tenemos una buena evidencia aquí mismo de calzado para niños. La parte superior está muy bien decorada, con una bonita lacería. Los zapatos me resultan muy interesantes, ya que te acercan mucho a quien los usa. Puedes imaginar a un niño corriendo con este calzado sofisticado, o tal vez estaba lloviendo y querías ponerte una bota más cerrada, como esta que tengo aquí. Estos hallazgos ayudan a los arqueólogos a reconstruir la vida de quienes vivían en los confines del Imperio Romano. Cuando los soldados llegaron aquí cerca del 85 después de Cristo, pronto armaron un fuerte de tierra y césped. Por arriba agregaron un parapeto de madera y torres de vigilancia. Ante la constante amenaza de los lugareños, debieron reforzar sus defensas, optando finalmente por una muralla de piedra. Esto formó un muro defensivo que rodeaba por completo a Vindolanda. Y los hallazgos prueban que no era solo una fuerza masiva de combate. Las familias de los soldados también vivían aquí, en un asentamiento junto al fuerte. Andrew y su equipo excavan y descubren evidencia aún más sorprendente de estas comunidades. Esta es una construcción semicircular sobresaliente, quizá para una construcción de revoque de barro. La forma curva significa que no era una casa romana corriente. Tenemos arquitectura local frente a nuestros ojos, lo cual es deslumbrante. Pero, ¿qué hacía dentro de un fuerte romano? En Möglingen, en el sur de Alemania, Andreas y su equipo descubren más evidencias de los romanos que vivían junto al limes germánico, el gran muro fronterizo. Hay mortero en las piedras. Conforme aparecen más evidencias de la tierra, Andreas descubre un inusual trabajo de piedra. Aquí hay una estructura donde se ven algunas piedras que estaban en forma vertical y podrían ser la base para una estatua. Estas bases de estatuas no suelen encontrarse en fuertes militares. Ahora Andreas sospecha que esta evidencia es de un edificio muy distinto. Con las otras evidencias que encontramos, podría ser parte de un santuario o lugar de sacrificio que se hallaba aquí.
Se hicieron santuarios en todo el imperio para que los ciudadanos adoraran a emperadores y dioses. Estos hallazgos se suman a nuestra comprensión de la vida en los márgenes del imperio. Muestran que estas no eran solo zonas militarizadas. La civilización y cultura romanas también echaron raíces detrás de la protección de estos muros fronterizos. En Carlisle, en el ala occidental del muro de Adriano. ¿Es un borde? Si no es un muro, ¿qué es? Esto es extraño, ¿no? El arqueólogo Frank Gieco dirige una excavación para descubrir el alcance de la presencia romana aquí. Es una oportunidad increíble. Carlisle siempre tuvo una ubicación estratégica. Controla el punto de cruce entre las presentes Inglaterra y Escocia. Siempre ha sido un lugar clave. Carlisle fue una vez el sitio del fuerte más grande en el muro de Adriano. Pero su herencia romana está muy enterrada bajo la ciudad moderna. Si hemos visto el 2%, me sorprendería. Tal vez tengamos el 98% de lo romano por descubrir aquí. Estoy seguro de que muchos más secretos se revelarán en este sitio. Tras remover la capa superior del suelo, el equipo es recompensado con atisbos tentadores de la vida de hace 2000 años. Debe ser de un perro. Tal vez estaba fresco. Vino un perro y lo marcó con la pata. Es totalmente asombroso. Las baldosas de arcilla se fabricaron localmente y claramente se dejaron secar al aire libre. He notado algo. Las huellas de un venado que lo pisó cuando lo tendieron a secar antes de quemarlo. Así que es un pequeño momento en el tiempo capturado para siempre. El equipo excava y encuentra muchas de estas baldosas de arcilla. Algunas están apiladas en columnas, tal cual las dejaron los romanos. Frank cree que es una indicación segura de la estructura descubierta. Estos pilares soportarían la calefacción del subsuelo del complejo de la casa de baños. Tenemos fragmentos de piso, de paredes, de techo. Es una gran mezcla de material, pero es increíble para nosotros los arqueólogos por ser una fotografía en el tiempo que se conserva ahí. Las casas de baños comunales eran algo básico de la vida romana. Grandes ejemplares sobreviven en Roma y Pompeya. Los soldados también disfrutaban de este lujo en versiones más pequeñas dentro de sus fuertes. Pero un complejo de esta escala en una ciudad militar en la frontera de Gran Bretaña es sorprendente. Este edificio pudo ser 4 veces más grande que una casa militar estándar de baños. ¿Fue hecho para algo especial? Es algo inesperado, muy emocionante. El equipo excava y un grupo de objetos de formas extrañas es otro descubrimiento inesperado. Formaban un techo curvado. Funcionaban con una boquilla pequeña que se inserta justo aquí y se ajusta el ángulo de su curva en el techo. Se cree que estos tubos de cerámica llegaron desde el norte de África a principios del siglo III y era un método africano para hacer un techo ligero. Es un hallazgo asombroso, ¿no crees? Cuanto más excavan, más atractiva se vuelve la casa de baños. Es mucho más grande de lo esperado en un territorio militar y hay influencias africanas. El equipo continúa buscando más pistas para saber qué puede revelar de la frontera silvestre de Roma. En Vindolanda, Andrew y su equipo investigan más a fondo los misteriosos edificios redondos descubiertos en el fuerte romano. ¡Vaya! Tenemos una mancha negra que se curva en el suelo y es circular, así que debe ser una casa redonda. Casi se distingue la curva, más allá de un muro de piedra que atraviesa, y es la versión de piedra del ejemplar de madera de aquí, donde hay solo manchas. Las 2 casas redondas eran inesperadas en un fuerte romano. Los romanos no hacían casas redondas. Los nativos británicos sí, pero los romanos no. El equipo continúa excavando en el sitio y emergen más evidencias de estas misteriosas casas redondas.
Hay una curva ahí, ¿o no? Oh, tal vez haya otra cabaña circular. El sitio está cubierto por una aldea de casas redondas británicas. Parecen contemporáneas al fuerte. Andrew y el equipo excavan dentro para averiguar de qué se trata. Sin duda es fantástico, bellamente fabricado. Y finalmente descubren una pista. Muestra la preservación como parte del sitio. ¡Wow! Es una belleza. Esto es romano, no es británico. Es una piedra de molino de estilo militar. Se ve magnífica. Estas piedras eran usadas por los romanos para moler cereales y hacerlos harina. Sorprende la evidencia de que los romanos y los británicos conquistados vivían conjuntamente. En Carlisle, a 40 kilómetros al oeste a lo largo del muro de Adriano, los arqueólogos que investigan la enorme y perdida casa de baños analizan sus hallazgos en el laboratorio. Sí, es muy bonito. Aún tiene la cabeza. Sí, es verdad. Esto puede ser un cuerno. Tiene un poco de todo. Mira eso. Es hermoso, ¿verdad? Buscan pistas de por qué se construyó aquí una casa de baños tan enorme. Meticulosamente tamizan y escudriñan cada balde de tierra de la excavación, procurando no ignorar ningún pequeño tesoro. Parecen dos mitades. Sí, son dos mitades. ¿Es una figura? Sí, es una figura, una persona con un sombrero. Objetos como esta pequeña joya tal vez se desprendieron de un anillo o broche mientras su dueño se bañaba, lo cual significa que no era una casa militar de baños, y sus bañistas eran algo más elegantes. Frank y el equipo creen que las pistas en las baldosas son la clave de por qué se construyó aquí una gran casa de baños. Aquí el grabado dice IMP. Tenemos la I, tenemos la M y la P de Imperator. En latín antiguo, Imperator significa emperador. Estas baldosas tienen el sello personal del emperador. Solo la palabra Imperator no es una loseta de legionario ni una loseta auxiliar. Sí, esta exacto. Es de la corte imperial. Y eso hace que este edificio, aparte del tamaño y de dónde vienen, este pequeño sello es muy especial. Eso lo hace especial. La inscripción sugiere que esta casa de baños pudo ser un edificio imperial, construido como un regalo personal de un emperador a la ciudad. Es un descubrimiento increíble, y supone que el propio emperador se interesaba mucho en esta frontera. Frank cree que más pistas revelan la identidad de este emperador. Tenemos la inscripción que tal vez sea de su esposa, quizá la emperatriz Julia Domna. Julia Domna fue la esposa del emperador romano Septimio Severo. De pronto la presencia de una enorme casa de baños con baldosas africanas comienza a tener sentido. A principios del siglo III, el emperador africano Septimio Severo llegó a Gran Bretaña para gobernar el Imperio Romano desde York. Reforzó el muro de Adriano y sus fuertes, y construyó graneros para abastecer campañas aún más al norte. Las guarniciones junto al muro se transformaban de bases militares a comunidades y aldeas. Y así el emperador construyó la espectacular casa de baños de Carlisle, como una declaración audaz de que esta guarnición fronteriza lejana sería una ciudad establecida y totalmente romana. En el siglo III, Carlisle no era solo una ciudad fronteriza de guarnición, no era el salvaje oeste, era parte del Imperio Romano. En el muro de Adriano, Rob se dirige a uno de los 80 pequeños fuertes que los romanos construyeron en intervalos regulares en su longitud. Su objetivo es entender más sobre la relación entre los romanos y los lugareños. Situadas directamente en el muro, estas instalaciones habrían sido uno de los primeros puntos de contacto entre los soldados y bárbaros. Están muy bien preparados en bloques de piedra tallada. Puedes ver cómo se unen, lo bien colocados que están el uno sobre el otro. Se ve aquí y también aquí en el otro lado. Así se colocaron para crear una entrada.
Esta puerta era la entrada principal para el pequeño pelotón de soldados que estaban aquí. Aventurándose al otro lado de la fortaleza, Rob ve algo intrigante. Estos bloques son muy interesantes, son muy grandes, son bloques pesados. Estos bloques son evidencia de otra entrada. La posición de esta segunda puerta es una sorpresa porque forma una ruptura en el muro. Las fortalezas no permitían la entrada de soldados solo desde el sur. También hay una entrada que permitía el acceso al norte, a las tierras bárbaras. Si hay castillos de 130 kilómetros, si hay 80 puertas a través del muro de Adriano que se hallan en cada kilómetro de su longitud, eso plantea preguntas sobre cuán cerrada se pretende que sea la barrera del muro. Esta evidencia sugiere que los romanos no cerraron la frontera por completo y que el muro de Adriano no era una barrera impenetrable. Con brechas fortificadas en el muro, podían controlar quién entraba en su territorio y también tenían puntos de fácil acceso para expandir aún más sus fronteras. En el sitio de Carlisle, Frank y el equipo han ampliado su excavación junto a la casa de baños y descubren una estructura curiosa. Encontraron una superficie de guijarros bellamente conservada, que según ellos es una calzada romana. Estamos emocionados con este tramo de carretera. Conduce al muro de Adriano y a la fortaleza. Los soldados ubicados en la fortaleza necesitarían suministros. Pero este lado del camino generó una sorprendente riqueza de hallazgos. Son algunas de las cosas que encontramos hoy en esta zona, que es un buen conjunto de objetos. Tenemos huesos de animales, cerámica gruesa, cerámica fina importada de Francia, clavos de los edificios de madera y trozos de ánfora del sur de España. Esto nos da una idea de lo que ocurría en esta área. La gente aquí preparaba comida, también comía, aquí cocinaban. Eran básicamente restaurantes de comida rápida. Los hallazgos cosmopolitas revelan que los comensales podrían disfrutar de todos los elementos de la excelente vida romana de todo el imperio. Esto parece más una bulliciosa calle principal que una carretera militar. Y con las entradas en las fortalezas, es posible que este camino no solo condujera al muro, sino que lo atravesara. Pudo haber sido un camino transitado con gente que venía del norte y del sur más allá del muro. Podrían venir aquí para comer algo. Habría sido el primer lugar al sur del muro de Adriano donde podrías beber una copa de vino. Este último descubrimiento arroja una nueva luz sobre la vida a ambos lados del muro de Adriano. Es una evidencia sorprendente que cambió drásticamente en los 300 años de uso del muro. Estas nuevas investigaciones transforman nuestra comprensión del muro de Adriano y la vida en las fronteras más agrestes de Roma. Estos territorios fueron tan riesgosos que no solo requerían una gran presencia militar, también monumentales muros fronterizos para controlarlos. A la sombra de estas poderosas defensas, Roma comenzó a domar la zona silvestre. Las familias crecieron junto a los soldados acuartelados en sus fuertes. Su civilización comenzó a florecer con suntuosas casas de baño y santuarios. Y la gente de ambos lados del muro tal vez disfrutó los lujos de la vida romana. Sería fácil descartar las fronteras como el límite del imperio, como algo no importante para un emperador en Roma. Pero de hecho es justo lo opuesto. Las fronteras aseguraban la paz del imperio romano. Sin las fronteras romanas, no tendríamos el imperio romano.